Hola hermanos, buenas tardes. Vamos a continuar con nuestro estudio de Gálatas. Para dar una pequeña introducción, hermanos, recordemos que Pablo ha enseñado a las iglesias de Galacia que no hay ninguna manera para justificarse, solo tener fe en Cristo. Ese es el tema principal de Pablo, ese es el tema que Pablo ha tenido alrededor de todos estos capítulos hasta el capítulo 3 que vamos estudiando. Que no importan las obras de la ley, no importa lo que hagas, simplemente tú necesitas creer en Cristo para ser justificado, ya que las obras de la ley te condenan, son maldición. Ahí en Gálatas 3, versículo 10 dice Pablo, porque todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición. Entonces, el camino para la justificación no son las obras, porque las obras de la ley te ponen bajo maldición. Entonces el verdadero camino, escribe Pablo en el versículo 13 de Gálatas 3, que dice, Cristo nos redimió de la maldición de la ley. Cristo nos quitó de esa maldición, hecho por nosotros maldición, porque está escrito, maldito todo aquel que es colgado de un madero. Versículo 14, para que en Cristo Jesús la bendición de Abraham alcanzase a los gentiles a fin de que por la fe recibiésemos la promesa del Espíritu. Entonces vemos que la justificación es por medio de Cristo. Pablo les dice a los Gálatas que esto había sido desde tiempos antiguos, desde antes Dios ya lo había establecido con el padre Abraham. Ahí en Gálatas 3, versículo 16, Pablo escribe, ahora bien, a Abraham fueron hechas las promesas y a su simiente. No dice a las simientes como si hablase de muchos, sino como de uno y a tu simiente, la cual es Cristo. La promesa de la simiente que bendeciría a las naciones es Cristo. Solo daría Jesucristo la mayor bendición a todas las naciones. Y esa mayor bendición es la justificación, hermanos. Solo por medio de Cristo, por la fe en Cristo, somos justificados. Desgraciadamente, los falsos maestros, los judaizantes, enseñaban que era la ley que te justificaba delante de Dios. Pero Pablo decía, no, no es así. Del versículo 17 de Gálatas 3 al versículo 22, Pablo muestra que así como en este mundo se hacen pactos de hombre y no se pueden romper, mucho menos se pueden romper los pactos con Dios, los pactos divinos. Por lo tanto, la ley no puede romperse y la ley no puede romper las promesas ni las promesas la ley. Entonces, hermanos, vemos que tanto la ley como las promesas que se le hicieron a Abraham, son dos cosas totalmente distintas. Y dice Pablo en el versículo 22 de Gálatas 3, mas la Escritura lo encerró todo bajo pecado, para que la promesa que es por la fe en Jesucristo fuese dada a los creyentes. La ley sirve para mostrarnos nuestro pecado. La Escritura encerró todo bajo pecado. Y el pacto que se le hizo a Abraham es para saber que por medio de la simiente, que es Cristo, la simiente de Abraham, solo hay justificación. Entonces, por un lado, nosotros podemos ver que la ley está, ¿para qué? Para enseñarnos nuestro pecado, para mostrarnos cuál pecador somos, y por el otro lado está las promesas que se le hicieron a Abraham. Y una de esas promesas es que su simiente, como dice Pablo, no simientes, no muchos, sino uno, su simiente, que es Cristo, por medio de él, iba a bendecir todas las naciones. Y esa bendición es la justificación. Solo por Cristo hay justificación. No por la ley, porque la ley te trae maldición.
Entonces, hermanos, ahora entramos a Gálatas 3, versículo 23 al 29, que es lo que vamos a estudiar. Si me acompañan a leer el texto que vamos a estudiar, Gálatas capítulo 3, versículo 23 y 29. Vamos a leer todos esos versículos. Dice así el versículo 23. Empieza Pablo diciendo: pero antes que viniese la fe, estábamos confinados bajo la ley, encerrados para aquella fe que iba a ser revelada. De manera que la ley ha sido nuestro ayo para llevarnos a Cristo a fin de que fuésemos justificados por la fe. Pero venida la fe, ya no estamos bajo ayo, pues todos sois hijos de Dios por la fe en Jesucristo. Porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos. Ya no hay judío ni griego, ya no hay esclavo ni libre, ya no hay varón ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. Y si vosotros sois de Cristo, ciertamente linaje de Abraham sois, y herederos según la promesa. Pablo, hermanos, dice en el versículo 23, vamos a estudiar versículo por versículo, hermanos, como lo hemos viniendo a hacer. Dice Pablo en el versículo 23, pero antes que viniese la fe, detengámonos aquí, hermanos. Pablo está hablando de un periodo de la época. Dice Pablo, pero antes. ¿Antes de qué, Pablo? Antes de que viniese la fe. O sea, antes de Cristo. Antes de que el Dios Todopoderoso se encarnara, dice Pablo, continúa diciendo, estábamos confinados. O en otras palabras, estábamos encerrados o presos. ¿Qué nos tenía encerrados? ¿Qué nos tenía presos? Dice Pablo, estábamos confinados o presos bajo la ley. Encerrados para aquella fe que iba a ser revelada. Aquí, hermanos, vemos que Pablo está diciendo que antes que viniese Cristo, nosotros estábamos encerrados bajo la ley. Pero aquí hay algo que tenemos que aclarar, hermano. Esto no quiere decir que antes de Cristo no había fe salvadora, porque estábamos encerrados o antes estábamos bajo la ley, no bajo la fe. No, eso no está tratando de decir Pablo. Sería algo contradictorio pensar de esa manera, hermanos. Es más, Pablo en versos anteriores ya había enseñado la justificación. Pablo ya había dicho que es por la fe, la justificación es por la fe, así como el padre Abraham creyó y le fue contado por justicia. Entonces vemos que antes sí había fe. Pablo no está diciendo eso, hermanos. Si nosotros leemos todo Hebreos 11, todo ese pasaje de Hebreos 11 se le conoce como el salón de la fe. ¿Por qué? Porque muchos hombres le creyeron a Dios y sus obras le fueron contadas por justicia. Y todos estos hombres que se mencionan en Hebreos 11 son hombres del Antiguo Testamento. Entonces, lo que está diciendo Pablo es que antes estábamos encerrados bajo la ley. Pero nota, hermano, que esta palabra de encerrado da la idea de estar protegidos por un guardia. Esa es la idea principal y así se ocupa esa palabra en el griego, protegidos por un guardia. Por ejemplo, hermanos, acompáñame a 2 de Corintios 11, versículo 32. 2 de Corintios 11, versículo 32 dice: en Damasco, el gobernador de la provincia del rey Aretas guardaba la ciudad de los de Damasco, de los damasenos para prenderme. O sea, Pablo estaba diciendo que este hombre, este rey Aresta, guardaba la ciudad. Esa palabra de guardar es la misma palabra que está usando Pablo con encerrar o guardar. Él guardaba la ciudad, él cuidaba la ciudad. ¿Para qué? Para que Pablo
no se escapara, sino que lo prendiera. Era como un guardia, este rey, cuidando la ciudad para atrapar a Pablo. Otro ejemplo rápidamente a Hechos, capítulo 9, versículo 24. Hechos, capítulo 9, versículo 24. Vean lo que dice, hermanos. Dice así Hechos 9, 24. Pero sus acechanzas llegaron a conocimiento de Saulo, y ellos guardaban las puertas de día y de noche para matarle. Otra vez, igual, hermanos, había hombres que estaban persiguiendo a Pablo y querían matarle. Entonces estos hombres guardaban las puertas, eran como guardias, guardaban las puertas de día y de noche para matar a Pablo. Entonces, la idea de esta palabra, hermanos, es que van a estar guardados, van a estar encerrados o vigilados. Esa es la idea. La ley de lo que está hablando Pablo en Gálatas 3, la ley es el guardián, es el vigila que te está vigilando, y tú eres el esclavo preso. Esa es la idea, hermanos, que Pablo tenía en Gálatas 3. Pero quiero que notes algo, hermanos. Pablo no solo muestra a la ley como un guardia, sino también lo muestra como un guía. Ve ahí lo que dice el versículo 24. Versículo 24 de Gálatas 3, regresando a Gálatas 3, versículo 24, ve lo que dice Pablo. De manera que la ley ha sido nuestro ayo. Esa palabra de ayo en el griego se utiliza como pediagogos. Eso es lo que quiere decir pediagogos. ¿Qué es un pedagogo? Pues es un maestro, es como nuestra palabra pedagogos. Esa es la idea, un maestro. Esta palabra de pedagogo o pediagogos se usaba normalmente cuando una familia tenía un esclavo, pero ese esclavo, su trabajo era cuidar a los niños de esa familia. Su función era cuidarlos, era llevarlos a la escuela, era ver que comieran, y etcétera. Todo lo que hacía el niño tenía que estar supervisado por este esclavo, por este pedagogo, por este maestro. Ellos lo cuidaban desde que nacían hasta que cumplían su mayoría de edad. Entonces, parte de este trabajo de estos hombres era ser responsables de su conducta y de su buen comportamiento. Obviamente, si el niño se portaba mal, este hombre tenía el permiso de corregirlo con vara. Entonces la responsabilidad de este ayo, de este maestro, de este pedagogo, era de suma importancia. Entonces vemos que lo que está diciendo Pablo es que la ley es como nuestro guardián, que la ley nos vigila, y no solamente eso, hermanos, sino que también es como el pedagogo que nos vigila en nuestra conducta y nos guía hasta alcanzar la madurez. Esa es la idea que Pablo tenía en mente para referirse a la ley. ¿Por qué? Porque realmente esta es la función de la ley, hermanos. Vigilar, estar como un guardia, pero también como un maestro. ¿Hasta qué? Hasta que lleguemos a la madurez. En términos de Pablo, hasta que llegue el Mesías. Y Él obviamente nos va a llevar a la madurez. Vean lo que dice ahí en Gálatas 3, versículo 24. Dice, de manera que la ley ha sido nuestro ayo, ha sido nuestro maestro, nuestro guía. ¿Para qué? Para llevarnos a Cristo. Entonces, hermanos, ¿para qué necesitamos estar en Cristo? ¿Para qué la ley nos tiene que llevar a Cristo? Dice, Pablo continúa diciendo, a fin de que fuésemos justificados por la fe. Nosotros, hermanos, dentro de las Escrituras podemos encontrar una realidad, y es que la ley fue una carga verdadera para los israelitas. La ley no benefició para nada a los israelitas. Por ejemplo, es cuando
tú eras niño y te ponías a jugar y andabas para arriba y para abajo, andabas brincando y quizás te subías a un árbol y tus padres te decían, cuidado, te vas a caer. ¿Qué pasaba? Tú como niño no mides las consecuencias. Hasta lo hacías a propósito y brincabas de un lado a otro y cuando tus padres te regañaban, tú te enojabas con tus padres porque tú querías jugar, tú querías hacer las cosas. Y te decían, bájate de ahí, pero tú seguías enojado. Pero tarde o temprano, hermanos, es una realidad, te caías y te lastimabas. Usando este ejemplo, hermanos, así pasó con la ley de Dios. Dios les decía, no hagas esto, por medio de la ley de Moisés, no hagas esto porque las consecuencias son estas. Los israelitas se enojaban como niños, no obedecían y de repente, ¡pum!, caían en el pecado y ahí estaban las consecuencias. Por eso la ley era una carga para ellos. La ley no les beneficiaba en absolutamente nada. Simplemente porque su corazón no tenía fe en Dios. Ellos simplemente se movían por obras, se querían mover por obras y no por fe, hermanos. Y esta es una verdad. Toda la religión que no se basa en la Biblia, pero sí en las obras, entonces llevará a las personas a dudar de Dios. Las llevará a no tener fe en Dios. Por ejemplo, hermanos, a mí me ha tocado escuchar que según la Coca-Cola es del demonio y que no hay que tomarla porque si la tomas, pues vas a pecar. Y si pecas, entonces vas a perder tu salvación. Las personas que piensan así, hermanos, la fuente de su salvación, obviamente, no es la fe en Cristo. Ellos se quieren justificar a través de las obras. Dicen, no tomes la Coca-Cola porque la Coca-Cola es del diablo y si tú la tomas vas a pecar y si pecas vas a perder tu salvación. Entonces, hermanos, estamos poniendo la fe, o más bien estamos poniendo la salvación en las obras, hermanos. Si lo hacen así, entonces estamos haciendo las cosas mal. Otros dicen, si escuchas música del mundo o si escuchas este tipo de música, o si vas al cine o si ves la tele, si comes carne o no comes carne, entonces vas a perder la salvación. Hermanos, simplemente con eso estamos viendo a hombres basándose en las obras de la ley, en lugar de tener fe en su corazón y basarse en las obras que hizo Cristo en la cruz. Tristemente, hermanos, esto es esclavitud. Las personas que piensan de esta manera siguen en la esclavitud, siguen bajo la maldición de la ley. Siguen como esos esclavos. Como lo está explicando Pablo, hermanos, la ley es el guardia, la ley es el vigila y ellos los esclavos. Ellos son los esclavos. Cuando hacen algo, ahí está el guardia viéndote y diciéndote, estás mal. Entonces ellos se espantan y dicen, voy a perder mi salvación. ¿Se dan cuenta, hermanos? No podemos basarnos bajo la ley. Entonces vemos que tristemente esto es ser un esclavo. Y muchos de nosotros vivimos así, como si estuviéramos en el ayo, en la ley, como si fuera nuestro esclavo, nuestro maestro. Muchos actúan como que si la vida cristiana dependiera de la ley y no de la fe. Desgraciadamente es así, hermanos. Si no crees verdaderamente con fe en Cristo, entonces vas a tener muchos problemas. Vas a tener muchos problemas y principalmente con la ley de Dios. Un día te sentirás bien por cumplir la ley, pero al otro día te sentirás triste y amargado por no cumplir la ley. Esa es la realidad de muchos, hermanos. De verdad que conocemos a muchos hermanos en Cristo que tristemente les han enseñado mal
Y un día están contentos danzando en las iglesias, cantándole al Dios Todopoderoso, pero al otro día están tristes. ¿Por qué? Porque no pueden cumplir la ley. Y en lugar de enseñarles las gracias y la justificación de Dios, les enseñan que hay que vivir por la ley. Y no debe de ser así, hermano. Nosotros debemos de vivir por fe en Cristo y en eso debemos de descansar, hermanos. ¿Sabes? Gracias a Dios, hermano, la ley cumple su propósito, cumple su misión, ya que su propósito y su misión es, según Pablo, ser el ayo. Ese es el propósito y la misión de la ley. Ser el guía, ser el pedagogo que encamina a las personas hacia Cristo. La ley no solamente es un guardián, hermanos. No solamente estamos encerrados en la ley, sino que la ley también es un ayo, es un maestro. Y esa cumple su función, hermanos. Vean, continuemos con Gálatas 3, pero ahora el versículo 25, lo que dice Pablo. Gálatas 3, versículo 25. Dice así, Gálatas 3, 25, pero venida la fe. Detengamos ahí, hermanos. Dice Pablo, pero venida la fe. O sea, este es un nuevo periodo, hermanos, de la historia. Antes de la fe, pero ahora venida la fe, dice Pablo, venida la fe, la llegada del Mesías, como resultado, dice Pablo, continúa diciendo, ya no estamos bajo ayo. Versículo 26, pues todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús. Cuando vino el Mesías, hermanos, cuando vino Cristo, muchos hombres confiaron en Él por fe. Muchos. Antes, el pueblo de Dios tenía una relación con la ley como un esclavo. Ahora, la relación con Dios es por medio de la fe en Cristo. Antes, hermanos, vemos que los hombres se sujetaban a la ley y querían hacer las cosas de la ley, pero ahora vino el Mesías, ahora vino Cristo, y entonces tenemos que seguirlo por fe. Pero antes de avanzar, hermanos, quiero dejar algo en claro, ya que ahí al final del versículo 25 dice que no estamos bajo ayo. Dice Gálatas 3:25, pero venida la fe, o sea, una vez que vino Jesucristo, dice, ya no estamos bajo ayo, o en otras palabras, ya no estamos bajo la ley. Y esto lo quiero aclarar, hermanos, ¿por qué? Porque quizá alguien pueda decir, bueno, si no estamos bajo la ley, entonces ya no hay que obedecerla, porque ahora ya no es bajo la ley, sino es bajo la fe en Cristo. Pero no es así, hermanos. No es así. Siguiendo el ejemplo del ayo, hermanos, tenemos aquí a un maestro, tenemos a un pedagogo, alguien que nos guía, que nos instruye, y los padres les encomiendan a este maestro, a este ayo, les encomiendan la conducta del niño, porque ese es un ayo. Tiene que trabajar con el niño, tiene que educarlo, y los padres confían en este hombre para que su niño sea educado. ¿Hasta qué punto? Bueno, hasta que llegue a la madurez. Y si hay que usar vara, él tiene el permiso para usar la vara. Entonces, este hombre le está enseñando al niño, pasa el tiempo y este niño crece, hermanos, hasta su mayoría de edad. Por ejemplo, aquí en México son 18 años. Este niño crece hasta los 18 años. Y entonces aquí tenemos que hacer una pregunta. Y es que todo lo que ese niño aprendió hasta sus 18 años, ¿se le olvida, hermanos? ¿Lo echa afuera? Este niño dice, ya lo que me enseñó no me interesa. Claro que no, hermanos. O lo que me enseñó ya se me olvidó, pues ya pasaron 18 años. Claro que no, hermanos. No es así, todo lo contrario. Ahora
Ese niño se va a regir por todo lo bueno que este maestro, que este pedagogo, que este guía le enseñó. Esa es una realidad, hermanos. El niño no lo va a echar fuera, sino que lo va a cosechar en su corazón y lo bueno lo va a tratar de poner por obra, hermanos. Bueno, de la misma manera la ley. No porque ahora ya no estemos bajo la ley, no significa que la debemos de menospreciar, que la debemos de olvidar o dejar a un lado. Para nada, hermanos. Dentro de la ley hay principios que Dios quiere que sigamos, pero no por medio del castigo, no porque va a decir, si no lo cumplo, Dios me va a castigar. No, hermanos. O al contrario, si lo cumplo, pues entonces voy a tener una recompensa. No, tampoco es así, hermanos. Sino que nosotros como cristianos, como verdaderos hijos de Dios, seguimos la ley porque le amamos. Porque amamos a nuestro Padre y confiamos en su palabra, creyendo que por fe vivimos para darle la gloria a Cristo. Así es como tenemos que ver la ley, hermanos. Entonces, es malo pensar que porque ya no estamos bajo la ley, entonces voy a hacer lo que sea. No es así, hermanos. No hay que decir, es que ya no es por ley, sino es por gracia. Entonces voy a pecar, al fin tengo la gracia de Dios y me voy a ir a endrogar por allá, me voy a emborrachar, a drogar, a hacer 1000 pecados con hombres, con mujeres. No, hermanos, no funciona así. Todo lo contrario, si vivo en Cristo, entonces me voy a permitir dar una vida que dé frutos para Cristo. Frutos dignos que reflejen que soy un verdadero seguidor de Cristo. ¿Ok, hermanos? Entonces, ya no estamos para la ley, tratando de ganar la bendición de Dios, sino que ahora esa bendición es por la fe en Cristo. No hay más caminos, hermanos, solamente es por Cristo. Antes estaba la ley que nos esclavizaba, que nos vigilaba, pero también esa misma ley fue nuestro maestro y nuestro guía para mostrarnos a Cristo. Y una vez que vino la fe, una vez que vino Cristo, entonces ya no estamos bajo el layo, ya no estamos bajo la ley. Pero ve lo que dice Gálatas 3:26. Gálatas 3:26 dice Pablo, pues todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús. Todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús. De ser esclavos de la ley, dice Pablo, ahora venimos a ser hijos de Dios. Hombres que siguen y honran a Dios por medio de Cristo. Ahora eso somos, hermanos. Somos llamados hijos de Dios por la fe de Cristo. Ya no esclavos, sino ahora hijos. Pero nota, hermano, lo que dice el versículo 27. Dice el versículo 27 de Gálatas 3. Porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos. Aquí, hermanos, la palabra bautizados o bautizo, aquí no se está refiriendo claramente al bautismo de agua, ya que muchas personas, y podemos ver, hermanos, que muchas personas que se bautizan en las iglesias andan de manera hipócrita y sus vidas no cambian. Eso lo podemos ver en muchas iglesias, muchos que profesan seguir a Cristo, que se bautizan, pero su vida no cambia. No permanecen en Cristo, no permanecen como Cristo tuvo una vida, hermanos. Entonces, la palabra aquí, bautizo, se refiere a sumergirnos, no en el agua, sino en Cristo. Dice Pablo, porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo,
En otras palabras, estábamos sumergidos y unidos en Cristo. Esa es la idea, hermano. Todos hemos sido bautizados en Cristo. Hemos sido unidos con Cristo. Acompáñame a Romanos 7, versículo 4. Vean lo que dice. Romanos capítulo 7, versículo 4. Dice, así también vosotros, hermanos míos, habéis muerto a la ley mediante el cuerpo de Cristo, pero nota, hermano, para que seáis de otro. ¿De quién otro? Dice Pablo, del que resucitó de entre los muertos. O sea, Cristo, a fin de que llevemos fruto para Dios. ¿Se dan cuenta, hermanos? A la ley hemos muerto en el cuerpo de Cristo y entonces ya somos de otro. ¿De quién otro? Del que resucitó de los muertos. ¿Y quién fue el que resucitó, hermanos? En toda la historia el único que ha resucitado es Cristo. Es Cristo. Ya no somos de la ley. Ahora somos de Cristo. Estamos unidos a Cristo. ¿Para qué? Dice ahí en Romanos 7:4 al final, a fin de que llevemos fruto para Dios. Ese es el propósito, hermanos, de estar unidos a Cristo, llevar fruto para el Dios Todopoderoso. Entonces vemos que el estar unido a Cristo es llevar una vida fructífera, hermanos. Pero hay algo interesante aquí y es que si tú estás unido a Cristo, entonces eso implica que todos los beneficios de su obra te pertenecen. No solamente es dar frutos, hermanos, sino que también los beneficios que Cristo te da van a ser tuyos. Una de esas bendiciones o de esos beneficios es que no importa dónde seas, no importa quién seas, si eres unido a Cristo, ahora serás hijo de Dios. Ya no eres más su enemigo. Antes blasfemabas en su nombre, pecabas delante de él. Pero al estar unido a Cristo, cuando creíste en él, cuando te bautizaste, te sumergiste en Cristo, él te da la adopción, hermanos. Y ahora perteneces a la familia de Dios por la fe en Cristo. Es una gran bendición, hermanos, que nosotros podemos tener. Ser hijos de Dios. Pero se dan cuenta, hermanos, no es por las obras de la ley, no es porque tú hagas algo para que alcances ese título, no. Es por lo que Cristo hizo en la cruz, es por las obras de Cristo que hizo en toda su vida terrenal, hermanos. Cuando tú crees en Él por fe, dice Pablo, ahora todos somos hijos de Dios. Pero quiero que notes otra bendición que Dios nos da a través de Cristo y es en el versículo 28 de Gálatas, regresando a Gálatas capítulo 3, versículo 28, vean lo que dice, hermanos. Gálatas 3, versículo 28 dice, ya no hay judío ni griego, ya no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. Dice Pablo, todos somos uno. Esto quiere decir, hermanos, que todos somos una familia en Cristo. No importa si eres hombre o mujer, no importa el color de tu piel, no importa el idioma que hables, no hay condición social, hermanos, que te haga más o menos digno. Todos, dice Pablo, todos somos hijos de Dios. Por tanto, ya no hay judío ni griego, ya no hay esclavo ni libre, ya no hay varón ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo. Hermanos, desgraciadamente
Hoy en día las barreras raciales, étnicas, mejor dicho, las barreras étnicas siguen siendo un problema. En tiempos de Pablo era lo mismo, lo mismito, hermanos. Los judíos se creían superiores a los demás. Los judíos creían que los gentiles eran perros inmundos, así los llamaban, a tal grado de que los judíos pensaban que Dios había creado a los gentiles para mandarlos al infierno. Imagínense todo ese racismo que había y todas esas barreras étnicas y culturales que tenían los judíos hacia con los gentiles, hermanos, creyendo que Dios había creado el infierno específicamente para los gentiles, no para los judíos, sino para los gentiles. Y de lo contrario, hermanos, los gentiles veían a los judíos como personas ignorantes, como fanáticos. Y hoy en día, hermanos, hay muchos problemas de ese tipo. Pero nosotros debemos de luchar contra eso. ¿Por qué? Porque dice Pablo que somos uno en Cristo. Somos una familia, hermanos. Somos un núcleo de personas que se deben de cuidar y proteger entre ellas mismas, hermanos. ¿Por qué? Porque ya no estamos bajo la ley, ya no estamos bajo las obras, sino que ahora estamos por fe en Cristo. Y si estamos en Cristo, estamos unidos a Él. Y si estamos unidos a Él, entonces ahora somos uno solo, hermanos. Somos una familia, somos hijos del Dios eterno. Y como tal, nos tenemos que tratar, hermanos. Debemos de vivir en familia, en unidad, hermanos, amándonos los unos a los otros, apoyándonos los unos a los otros, sin dejar, hermanos, lo bueno a un lado. Al contrario, todo lo bueno, todo lo que nos ha enseñado nuestro Dios, debemos de aplicarlo para con los hermanos. Amarnos los unos a los otros. Otra y última bendición o último privilegio, hermanos, que nos da estar unidos a Cristo, ya vimos que es ser hijos de Dios, es tener una familia. Y ahora, hermanos, vean el versículo 29 de Gálatas 3. Gálatas 3, versículo 29. Una última, hermanos, bendición y privilegio que nos da el estar en Cristo. Dice, versículo 29 de Gálatas 3. Y si vosotros sois de Cristo, dice Pablo, ciertamente el linaje de Abraham sois y herederos según la promesa. Independientemente de tu etnia, de tu estatus social, de tu género, la bendición la tienes en Cristo. El linaje de Abraham sois. Esa es una de las bendiciones que nos da estar en Cristo, hermanos. Ser parte del linaje de Abraham. ¿Y qué te hace ser del linaje de Abraham? Pues te da la herencia de su promesa, hermanos. Recuerden cuál fue la promesa que se le hizo a Abraham, que por medio de su simiente iba a llegar la bendición, hermanos. Entonces, ahora tú eres linaje de Abraham. Ahora que estás en Cristo, ahora que has creído en Cristo por fe, eso te da el linaje de Abraham y por consiguiente, hermanos, te hace heredero de la promesa más grande, que es ser justificado por medio de la fe. Esa es la promesa más grande que un hombre puede experimentar en su vida, hermano. No tiene que hacer absolutamente nada, hermanos. No tienes que vivir bajo la ley. Esa ley que fue un ayo, esa ley que fue un guardia, para nosotros ahora se queda a un lado y por medio de la fe en Cristo podemos encontrar la más grande bendición, hermanos, y la más grande herencia, que es ser justificados delante de Dios. Nos volvemos justos delante de Dios. Dice Pablo, no importa de dónde
seas, si eres judío o gentil. No importa tu estatus social, si eres esclavo o eres libre. No importa lo que tú eres, no importa tu género, no importa si eres hombre o mujer. La bendición la tienes en Cristo, hermanos. Y en eso nos debemos de gozar. Dios te bendiga.